Dios les bendiga grande y abundantemente. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de temas acerca de las profecías del libro de Daniel. Y aquí tenemos el capítulo número 9 que nos habla de las 70 semanas. Vamos a leer el capítulo de Daniel capítulo 9, específicamente la parte profética, donde nos habla de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículos 22 al 27, dice allí la palabra de Dios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oramos. Eterno Dios y Padre, en este momento vamos a continuar estudiando el libro de Daniel, en esta ocasión el capítulo 9. Ilumínanos y guíanos para entenderlo correctamente. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver primero las razones por las cuales se les da a Daniel la visión de las 70 semanas. Número 1, se le da en respuesta a la oración de Daniel en los versículos 1 al 19. Daniel está preocupado por el cautiverio de Israel en Babilonia y él quiere saber qué tiempo falta para su liberación. Y recurre al profeta Jeremías, donde se habla allí de los 70 años de cautiverio que iba a durar Israel en Babilonia, y él ve que faltan solamente 2 años y está preocupado por su liberación. Por eso se le da esta visión. Y cuando Gabriel viene, le dice: he venido como respuesta a tu oración. Número 2, para presentarle a Daniel el último tiempo de gracia que tendrían los judíos para construir una sociedad justa. Israel tendría 70 semanas o 490 años para abandonar el pecado y la rebelión contra Dios y construir una sociedad justa delante de Dios. Número 3, para presentarle todo lo que iba a acontecer con su ciudad amada, Jerusalén, y sus moradores, los judíos, y también informaciones referentes al Mesías venidero. Allí se le presenta a Daniel la reconstrucción de la ciudad. En ese periodo de tiempo Israel iba a lograr reconstruir su ciudad Jerusalén, iba a lograr terminar la prevaricación e iba a lograr poner fin al pecado. Es importante porque estas dos expresiones, terminar la prevaricación y poner fin al pecado, presenta la sociedad justa que tiene que construir Israel para con Dios. La palabra hebrea para prevaricación es pesha, que significa rebelión, y la palabra hebrea para poner fin a se dice hatán. Y cuando aparecen juntas, poner fin al pecado, se dicen hatán hatat, que quiere decir pecado en general. De manera que Israel tendría 490 años para terminar su rebelión abierta contra Dios y su pecado en general, lo que los llevaría a construir una sociedad justa. También se iba a lograr expiar la iniquidad y traería la justicia perdurable. Estas dos partes, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable, se van a cumplir con los logros de Jesús con su muerte. Cuando Cristo muriese, se iba a terminar la obra o el trabajo en el santuario terrenal, o se iba a terminar la expiación o los sacrificios en este santuario terrenal para iniciar el ministerio en el santuario celestial, y con su muerte también traería la justicia perdurable, lo que se refiere al nuevo nacimiento. También se iba a sellar la visión y la profecía.
indicando que esta profecía iba a terminar con la muerte de un profeta. Eso lo veremos más adelante. Y por último, se iba a ungir al Santo de los Santos, haciendo referencia directa al ungimiento del santuario en el cielo. Vamos a ver ahora cuándo se inician las 70 semanas. El texto bíblico dice en el versículo 24 de Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra hebrea para determinadas en hebreo es hatak, que significa cortar. Evidentemente, las 70 semanas fueron cortadas de un periodo de tiempo más largo. Y el único periodo de tiempo más largo de las 70 semanas que se habla en Daniel son los 2300 días o los 2300 años. De manera que la única parte del capítulo 8 que Gabriel no le explicó a Daniel fueron la parte de los 2300 días. Por eso cuando entra el capítulo 9, Daniel le dice, he venido para que entiendan la visión o la maré. La palabra maré es una palabra para visión, donde se presentan que tú ves en visión algo real. Daniel en el capítulo 8, versos 13 y 14, ve en visión a dos seres santos hablando. Y se le habló de 2300 días. Él está viendo una maré. Y Daniel no entendió la maré, dice en el capítulo 8. Y cuando viene Gabriel en el capítulo 9, viene para darle entendimiento acerca de la maré. De manera que las 70 semanas o los 490 años se cortan de los 2300 días. ¿Qué significa eso? Que el inicio de las 70 semanas es el inicio de los 2300 días. No voy a dedicarle mucho tiempo en esto, porque usted puede ver eso en el video anterior de Daniel capítulo 8, específicamente los 2300 días. Ahora, miren cuál era la clave para entender dónde iniciamos a contar las 70 semanas. Versículo 25 de Daniel capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí se presenta que el conteo iniciaría desde que salga la orden para edificar y restaurar a Jerusalén. El asunto es que hubo 4 decretos relacionados a este asunto. El primero se da en Esdras capítulo 1, versículos 2 al 4, en el año 538 a.C., cuando Ciro da permiso a los judíos de regresar a Judá y les autoriza a reconstruir el templo y también les daba asistencia financiera. Pero un templo no es una ciudad, o sea que este no es el edicto que estamos buscando. Hay un segundo edicto que lo encontramos en Esdras capítulo 6, 1 al 12. Este se da en el año 520 y lo da el rey Darío I. El primer edicto, que era construir el templo, se suspendió y este segundo edicto se manda a construir entonces, a terminar la construcción del templo, pero repetimos otra vez, un templo no es una ciudad. El tercer edicto está en Esdras 7, 12 al 26, en el 457 a.C. Y este decreto lo da Artajerjes. Esdras recibe autoridad para instalar oficinas públicas, para usar fondos del Tesoro Real, para enseñar la ley de Dios a los no judíos y para reconstruir Jerusalén. Ahora sí, aquí se autoriza a reconstruir la ciudad de Jerusalén, de manera que la fecha que estamos buscando, donde se da inicio o se da el decreto para construir Jerusalén, es el año 457 a.C. Aunque la construcción se inició, otra vez se suspende, pero el mismo Artajerjes da otro decreto para que se termine esa construcción en el 457 a.C. Pero el decreto válido es el primero, 457, el segundo en el 454 simplemente autorizaba la terminación de la obra, pero el primer decreto que se inicia la obra es en el 457, de manera que las 70 semanas se inician en el año 457 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes. Vamos a ver ahora lo que pasa en la semana 1 de las 70 semanas. Ya sabemos que el decreto, comenzamos a contar cuando se dé el decreto de restaurar Jerusalén. Y dice que esta restauración de Jerusalén duraría 7 semanas. Y 62 semanas después de las 7 se volvería a edificar, aparecerá el Mesías. Dice que se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver este cálculo. Lo primero es que 70 semanas proféticas son 490 años.
Tenemos que entender que aquí se está hablando en tiempo profético. 70 semanas no bastan en tiempo literal para hacer lo que se hizo, lo que implicaba lo que Gabriel decía que iba a acontecer en las 70 semanas. De manera que hay que entenderlo en tiempo profético. ¿Cómo entendemos eso? 70 semanas en tiempo profético es simple. Recordemos que un día equivale a un año. Una semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. Y si son 70 semanas, tenemos 70 semanas de 7 días. De manera que simplemente se multiplica 70, que son las semanas, por 7, que son los días de la semana, y eso nos da 490 días o 490 años. De manera que las 70 semanas es una profecía que iba a abarcar 490 años, partiendo, como ya vimos, desde el año 457. Ahora, en las primeras 7 semanas, según el versículo 25, se iba a edificar y restaurar a Jerusalén. Y luego, 62 semanas después, debía aparecer el Mesías. Vamos a comenzar con las primeras 7 semanas. 7 semanas para edificar y restaurar Jerusalén. Una semana ya vemos que son 7 días. De manera que 7 semanas de 7 días son 49 años. 7 semanas por 7 días, que son los días de la semana, son 49 años. Un cálculo simple. ¿A dónde nos llevan estos 49 años? Si partimos desde el año 457, cuando se dé el decreto para edificar y restaurar Jerusalén, tenemos que contar 49 años y este tiempo nos llevará a la culminación de la restauración de Jerusalén. Es simple. Tomamos el 457 antes de Cristo y le restamos 49 años y esto nos lleva al año 408. Recuerden que el año iba en deceso en ese entonces, 457, 456, etcétera. De manera que si le restamos 49 años al 457, esto nos lleva al año 408 antes de Cristo, donde se termina la construcción de Jerusalén. Resumiendo, en las primeras 7 semanas o 49 años se iba a edificar Jerusalén. Esto nos lleva desde el inicio, 457, hasta el 408, 49 años después, cuando se construye finalmente la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasó en las siguientes 62 semanas? Debía aparecer el Mesías. Dice que debía aparecer el Mesías príncipe en 62 semanas después. Otro cálculo simple. 62 semanas es fácil. Simplemente son 62 semanas de 7 días, multiplicamos 62 que son la semana por 7 que son los días de la semana, eso nos da 434 años. O sea, desde el año 408, cuando se termine la construcción de Jerusalén, pasarían 434 años más para que aparezca el Mesías. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En las primeras 69 semanas se iba a edificar Jerusalén y debía aparecer el Mesías. De manera que si multiplicamos 69 semanas por 7 días, nos da 483 años. Resumiendo para que no se complique, las 70 semanas comienzan en el año 457. Contando desde ahí, 483 años después debía aparecer el Mesías. Vamos a hacer esta recta. Simplemente hay que restar 483, que es el tiempo que nos da 69 semanas. 69 por 7, 483 años. Le restamos con la fecha de inicio de las 70 semanas, 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes. Eso nos lleva hasta el año 26 después de Cristo. Recuerde que el año va en deceso. 457, 456, etcétera, etcétera. Nos lleva hasta el año 26 después de Cristo. En esa fecha debería aparecer el Mesías. Pero hay un problema. Hay que hacer un ligero ajuste en este cálculo. Recuerden que el tiempo iba en deceso y cuando se llegaba al año 1, se pasaba entonces al año 0 y se volvía a contar hasta llegar al año 1 otra vez. Pero en este tiempo es cuando se comienza a contar de manera ascendente y no existe un año 0. De manera que se pasa directamente desde el año 1 antes de Cristo hasta el año 1 después de Cristo sin pasar por un año 0. De manera que en vez del año 26 nos llevaría al año 27 porque no hubo un año 0. En el año 27 debía aparecer el Mesías. Y es interesante ver que hay evidencia bíblica para esto. Lucas capítulo 3, versículos 1 al 3, que es el dato cronológico más exacto que hay en el Nuevo Testamento, nos da datos importantes. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Itumea y Traconite y Lisanias en Abilene.
el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es interesante este dato porque el año 15 del reinado de Tiberio César históricamente se fecha en el año 27, el mismo año en el que aparece Cristo y es bautizado por Juan el Bautista, y el mismo año que señalaba la profecía donde el Mesías aparecería 62 semanas después de la terminación de la construcción de Jerusalén, o sea, 434 años después del año 408, que es cuando se construye Jerusalén. Otra vez la profecía es certera. Se inicia en el 457. 7 semanas después, en el año 408, se termina de construir Jerusalén y 62 semanas después, en el año 27, aparece el Mesías y es bautizado por Juan. Ahora la última semana. En la última semana se describen cosas interesantes. Daniel 9, 26 y 27 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Importantes declaraciones que vamos a proceder a explicar ahora en estos momentos. Lo primero es que dice el texto que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es importante entender que se está hablando aquí de la semana 70, o sea, la última semana de las 70 semanas. Hay gente que dice que esta semana se cumplirá en el fin del tiempo con el anticristo, que es el príncipe, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene apoyo bíblico porque no hay una base exegética para dividir esta semana y mandarla para el fin del mundo, por lo que no hablaré de eso. Aquí nos habla que en la semana 70 se le quitará la vida al Mesías. La palabra quitará en hebreo es karat. Y esta palabra sugiere que la muerte del Mesías o Cristo, como ustedes saben que la palabra Mesías significa ungido, Cristo, sería violenta. Todo el mundo sabe que Cristo murió crucificado en una cruz, una muerte violenta, cumpliendo exactamente con la palabra karat, donde dice que se le quitará la vida al Mesías de manera violenta. La frase más no por sí en hebreo podría significar que el Mesías sería abandonado y no tendría sucesor. Esta palabra más no por sí es en hebreo. Quiere decir que sería abandonado, y Cristo en el momento de su ejecución, desde su captura, fue abandonado por los apóstoles y aún en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Murió solo como un criminal cuando cargó los pecados de todo el mundo. Ahora, lo siguiente que iba a pasar es que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hay dos corrientes de interpretación en esta parte. Se dice que el príncipe era Tito y que su ejército, su pueblo, era el quien iba a acabar con la ciudad y el santuario, donde dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir. Tito el príncipe, su pueblo era los ejércitos. Ahora bien, esta interpretación no cuadra por lo que vamos a ver más adelante, pero quiero adelantarle: Tito aparece en el año 70, donde Jerusalén es destruida, pero las 70 semanas llegan hasta el año 34. O sea, Tito en esta parte no se menciona todavía. Pero sí creemos que el príncipe que se menciona aquí es la misma persona que el Mesías príncipe del versículo 24. ¿Por qué? Porque de quien se está hablando aquí en esta parte del Mesías. Y si el Mesías es el príncipe, su pueblo es Israel. Y todo el mundo sabe que Israel fue destruida, Jerusalén fue destruida, el templo, por la rebeldía de los israelitas hacia Dios. Su rebelión abierta finalmente lo llevó a su destrucción en el año 70 a manos de Tito. De manera que el príncipe que se menciona aquí es Jesús y su pueblo es Israel. Y vamos a ver más adelante por qué. El punto 3 dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. ¿El fin de qué? De la ciudad y del santuario. Ahora sí, todo el mundo sabe que Roma invadió como inundación a Jerusalén en el año 70 y
estuvieron allí combatiendo hasta que literalmente exterminaron a Jerusalén, la destruyeron y también destruyeron el santuario. Por eso dice que hasta el final de la guerra durarán las devastaciones o las destrucciones. La otra parte es que por otra mitad de la semana, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmaría el pacto? Obviamente el príncipe que había de venir con su pueblo. Otra vez Tito no es el príncipe. ¿Por qué? Porque ¿qué pacto confirmó Tito? Ninguno. De manera que el príncipe que había, de un pueblo que había de venir, que estuvimos hablando, se refiere al Mesías, a Cristo. Y este príncipe confirmará el pacto con muchos. Cristo, mientras estuvo aquí, trató de confirmar el pacto con Israel. ¿Qué pacto? El que se hizo en el Antiguo Testamento al pie del Sinaí, Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, el pacto con Israel. Pero todo el mundo sabe que Israel mató a Jesucristo y también mató a su último profeta en el año 34, a Esteban, sellando así su suerte, sellando su inminente destrucción y rechazando el pacto. Entonces el evangelio allí pasa a los gentiles, se confirma el pacto con mucha gente, con los gentiles, y el evangelio no era solamente para los judíos, la salvación no era para ellos, ahora la salvación era para todo el mundo, a través no de Israel, sino de Jesucristo. La siguiente parte que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién lo hará cesar? El príncipe. Ven que no se habla de Tito. Cristo con su muerte ya sentencia el santuario terrenal. Por eso cuando él muere, Mateo 27, el velo del templo se rasga en dos y queda visible el lugar santísimo, indicando que ya el servicio de este santuario no serán aceptados para el cielo. Aunque Israel siguió sacrificando hasta el año 70, ya para Dios eso no tiene significado porque ya Cristo murió por el mundo y ya ningún otro sacrificio valía, sino solamente el de Cristo. ¿Cesaron los sacrificios? Sí, y también cesó la ofrenda porque el santuario de acá quedó ya desfasado y entró en función el santuario del cielo. Y ya la última parte, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La frase después con la muchedumbre vendrá parecer ser una expresión idiomática que significa inmediatamente después o como una consecuencia inmediata. En el versículo 25, Gabriel predijo la reconstrucción de Jerusalén y la restauración de los judíos a una medida de autoridad política. Sin embargo, no habría de durar. En las últimas tres líneas de este versículo, Gabriel predijo el fin último de Jerusalén. Sería desolada, es decir, totalmente destruida. El que causó esa situación, el desolador que asoló la ciudad, sería por supuesto, ahí sí, Tito con su ejército y allí entonces acaba con Jerusalén en el año 70 y la destruye. Por eso dice, después de esta cosa, ¿de cuáles cosas? De lo que acontecerá en el año 34. Recuerden que la profecía terminaría con la muerte de un profeta y sellar la visión y poner fin a la profecía o al profeta. Esteban, aunque no era profeta en su momento, cuando murió, murió como profeta, porque vio una visión del cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, una visión. O sea, murió como profeta y cuando se la apedreó, en ese momento, el año 34, culminan los 490 años de gracia para Israel o las 70 semanas, que van desde el año 457 a.C. hasta el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Tristemente, lo que comenzó como una predicción esperanzadora de restauración para los judíos, concluyó con una rebelión y su destrucción final, a partir de la cual no habría más restauración. Hasta este día, los judíos se han aferrado a la creencia de que son el pueblo escogido de Dios, pero ya eso pasó en el año 34 y ahora todo el que se quiera salvar no tiene que hacerse judío, sino cristiano, aceptando los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. En resumen, las 70 semanas se inician en el 457 a.C. con el decreto de Artajerjes de restaurar a Jerusalén. Las primeras 7 semanas nos llevan hasta el 408, cuando se construye Jerusalén. Pasan 62 semanas más o 434 años y nos llevan hasta el año 27 cuando Cristo es bautizado y nos quedaría entonces una semana, la semana 70, que se divide en dos partes. La mitad de la semana, 3 años y medio, el ministerio de Cristo, desde el año 27 hasta el año 31 donde él muere en una cruz y
las siguientes 3 años y medio, que nos llevan desde el año 31 hasta el 34, cuando Esteban es apedreado y termina el proceso de los 490 años o las 70 semanas. Si no entendiste algo, pues pregúntalo en los comentarios. No te olvides suscribirte al canal para que te sigan llegando los videos. Puedes preguntar, puedes comentar y comparte esto con otras personas, porque para que aprendamos más acerca de la palabra de Dios. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Permite que esto se haya podido entender claramente, Señor. Y si algo no se entendió, que se pregunte para que se pueda aclarar conforme a tu voluntad. Bendícenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén.